sobre los planos, las bases, los planos apostólicos. Y mira, esto que está aquí es bien importante porque ese es un fundamento inconmovible. En esto nos quedamos la semana pasada y cabe recalcarlo, es importante recalcar esto porque ahorita vamos a terminar en unos días este primer capítulo sobre el fundamento, pero el capítulo 7 también nos sigue hablando de fundamentos. Entonces, es algo bien importante, es el cimiento, son los pilares, es algo que dice que todas las cosas van a ser conmovidas, todas las cosas están siendo sacudidas, ¿no? Probadas. Lo que va a permanecer es lo que está establecido en este fundamento inconmovible, ¿sí? Lo que está en Cristo, lo que está edificado en su obra completa, ¿sí? Como generalmente como iglesia tenemos nada más la obra de la cruz, pero hemos estado viendo, ¿verdad?, diferentes etapas de su obra, la obra eterna. Entonces, es importante ver esto porque hay que digerirlos, como que Dios empieza a extender la visión y darnos esas herramientas. Jesucristo va a venir por una iglesia vencedora, por una iglesia que puso a sus enemigos por estrado de sus pies. Y no lo logró, no creas que la iglesia lo vamos a poder lograr simplemente por conferencias o por pósters o por mercadotecnia, por eventos. No es eso lo que va a darnos la victoria. Estamos ya en una guerra cuando estamos viendo espíritus de muerte tan fuerte golpeando, ¿no? Espíritus de mentira golpeando, ¿no? Tan fuerte. Pero lo que va a hacer que la iglesia venza es canto de Cristo, su obra estamos establecidos. Porque lo que quiere el enemigo es desbaratar o derribar los fundamentos, ¿sí? De verdad, fundamentos de justicia, hacernos dudar de Dios, que nos movamos fuera de Cristo, que nos movamos en nuestra opinión, que nos movamos, ¿sí? Pues que lo que tiene éxito para el mundo, siempre es que esto tiene éxito, pero lo que va a poder prevalecer es como hablamos, la casa edificada sobre la roca, no sobre la arena. Todo lo demás está cambiando, todo lo demás está siendo sacudido, ¿sí? Nuestras vidas, nuestras creencias están siendo probadas. Entonces aquí esto dice la salvación y todas las bendiciones espirituales las obtenemos gracias a la obra de Cristo y no por nuestros méritos, ¿sí? Que nos quede bien grabado, porque a veces la religión nos mete a hacer las obras, ¿sí? Todo nos mete a obras y comparamos con las obras y si nos vemos más espirituales, si hacemos más cosas, más trabajo, obras y obras para pensar que todo esto, ¿verdad? Vamos a irlo conquistando por nuestro esfuerzo, ¿no? Decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y todas las revelaciones de que Pablo eran por pura gracia. Entonces, dice, es muy importante que la obra que Jesús hizo desde la eternidad a la eternidad, es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sabes que antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el tiempo, el Cordero ya había sido inmolado, ¿sí? Entonces, desde la eternidad, la obra de Cristo no empezó en la cruz, no empezó en un pesebre, ¿sí? Entonces, todo esto necesitamos así como ir viendo ahora la escritura, si estudiamos la palabra, ver lo que Jesús hizo y cuáles son las revelaciones que Dios está trayendo, ¿sí? De su obra completa, para la manera como Él vivió aquí en la tierra, haciendo en obediencia a la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Sí? Su obediencia, el caminar en justicia, bueno, a nosotros nos hace ser justos. Dios nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras obediencias, Dios la canjea, ¿verdad? O Dios nos imparte lo que Jesús hizo. Hace a un lado lo que nosotros hicimos en el pasado. Y nos arrepentimos, recibimos la salvación, entonces nos es imputada, sí, su justicia gracias a su obediencia. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? A caminar como Cristo, ¿sí? Así como Cristo caminó haciendo la voluntad del Padre, la iglesia, su iglesia, la iglesia que va a vencer, camina
con ese mismo sentir. Por eso debe estar grabado que debe haber un espíritu diferente al del mundo que camina en desobediencia. Eso es el espíritu de Dios, la simiente de Dios, ¿sí? Tiene vida, es luz, ¿sí? Y camina en rectitud, camina en obediencia. Dice, todo lo que se cumplió en la cruz, que lo hemos estado estudiando, ¿no? Va junto con lo que hemos estado estudiando, la obra de la cruz, lo que es su sangre. Bueno, todo eso también es un fundamento inconmovible y es lo que nos lleva a vencer, porque la cruz Jesús venció, ¿sí? Dice, pero también lo que sucedió cuando Él descendió hasta el infierno. Como Jesús, ¿verdad? Pues hubiera muerto. Si hubiera sido lo más necesario que muriera, lo hubieran matado de otra manera. Una silla eléctrica, un balazo, a pedradas, yo no sé. El chiste, lo que querían los sacerdotes o ese sistema religioso era deshacerse de él, ¿sí? Pero él tenía que cumplir cada una de las escrituras. Entonces su muerte fue la muerte más humillante, donde en una cruz eran maldecidos, eran malditos todos los que morían en la cruz. ¿Por qué? Porque el hombre fue maldecido, la tierra fue maldecida por causa del pecado. Entonces, esa maldición por causa del pecado llevó a Jesús, ¿sí?, a hacerse por nosotros maldición y morir en una cruz, ¿sí? Entonces, pero hubo más, no se quedó ahí. Luego, él, en esos días que estuvo en esa tumba, vimos, ¿no? Él desciende hasta el mismo Hades, ¿sí? Para arrebatarle la autoridad, llaves de autoridad a Satanás, pero también vemos su resurrección y luego ahorita lo que continuamente está haciendo en los lugares celestiales, ¿sí? Él es Rey de Reyes, Él está coronado en gloria, toda autoridad, todo nombre, ¿verdad? Él ya no está aquí en la tierra, pero está su cuerpo, que somos nosotros. Estamos identificarnos con Él, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo continuamente en los lugares celestiales? Todo esto debe ser un fuerte fundamento en nuestras vidas, porque sin ello, dice, no vamos a poder sostenernos, no vamos a vencer por buenas intenciones, por mucho esfuerzo que hagamos. Lo que va a respaldar la vida del creyente es el fundamento de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Es lo que el enemigo le presenta, es como ya un documento, ¿no? El nombre que nos dan es porque tenemos una autorización, se cuenta como un poder, una carta poder, ¿no? Que nos permite representarlo. Pero si no tenemos ese conocimiento y no sabemos qué estamos representando y no sabemos su obra, pues el enemigo, acuérdate que es un engañador y simplemente engañando al creyente en no darse a conocer su identidad en Cristo, su posición en Cristo, ya lo saca nos saca hacia un lado, ¿no? Nos puede vencer fácilmente, porque entonces trataremos de pelear con armas naturales, con la astucia natural, con la sabiduría del mundo, y entonces pues fácilmente vamos a ser vencidos. Bueno, la guerra en esta tierra sabemos que es, ¿verdad?, contra un enemigo que es espiritual. Y es necesario, ¿verdad?, que el creyente, como ahorita comparte Rosalba, ¿no?, tenga un verdadero entendimiento de las cosas, ¿verdad?, que son espirituales, ¿sí? Porque lo que nosotros recibimos como herencia, ¿verdad?, las bendiciones que recibimos son espirituales, ¿verdad? Son, dice la Escritura, ¿verdad?, las riquezas que hay en Cristo Jesús. Y esas riquezas, ¿verdad?, pues están en el mundo espiritual, ¿sí? Y entonces todo lo que Jesucristo hizo, ¿verdad?, su obra, ¿sí?, es la que va a venir, ¿verdad?, a nuestra vida, y nosotros necesitamos el entendimiento, ¿verdad?, de las cosas que Él vivió, ¿verdad?, la obra que Él realizó, ¿verdad?, el trabajo que Él completó. Él le dijo al Padre, ¿verdad?, Padre, he terminado tu obra, ¿sí? La he acabado, la cumplió completamente, ¿verdad? Dice, ahora es el tiempo en que, ¿verdad?, Padre, voy a ser glorificado, ¿no? Entonces, su glorificación, ¿verdad?, precede a su obra terminada, ¿sí? Y esta obra terminada es la que pone fundamento a nuestras vidas. Entonces, cuando Jesucristo se revela, ¿verdad?, a Juan, allá en el libro de Apocalipsis, y dice la Escritura, ¿verdad?, que Juan estaba en el Espíritu, ¿sí? Y estando en el Espíritu dice que oyó una gran voz
que retumbó, ¿verdad? Que retumbó y que le dijo, ¿verdad? A Juan, ¿verdad? Fueron las palabras de Jesús: yo soy el alfa y soy la omega, soy el primero y el último, ¿verdad? Escribe, Juan, todo lo que te va a ser revelado, ¿verdad? Todo lo que va a venir a tu vida para que lo envíes a las iglesias. Envíalos y Jesús le dijo a las 7 iglesias y le dio el nombre de cada una de las iglesias porque, ¿verdad? Para Jesús era importante, ¿verdad? Que todo esto quedara establecido porque es, ¿verdad? La herencia que nosotros tenemos, es lo que nosotros, ¿verdad? Vamos a echar mano, ¿verdad? Para poder conocer el trabajo completo de Jesucristo. Y entonces Jesucristo, una de las cosas que le dice a Juan, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿verdad? Que cuando Jesús se revela a cada persona, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Lo que se recibe, ¿no? Entonces, Jesucristo le dice, ¿verdad? Juan, no temas, es lo primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre es impactante, ¿verdad? Es impactante cómo Dios se manifiesta. Y Jesús le vuelve a decir, Juan, yo soy el primero y el último. Quiere decir que en Cristo está todo contenido. ¿Sí? Y entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Ver desde el principio, ¿verdad? Lo que es el primero y lo que es el último, y todo lo que está en medio lo tenemos que conocer, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, Juan, yo soy el que estuve, yo soy el que ahora vive, ¿verdad? Yo vivo, le dice Jesús, ¿verdad? Y estuve muerto. ¿Sí? Y entonces, en esas pocas palabras, ¿verdad? Está contenida toda la obra de la cruz del Calvario, ¿sí? Todo lo que lo llevó, ¿verdad? A morir, ¿verdad? Pero también a resucitar, ¿sí? Y ahora vivo, dice, por los siglos de los siglos. O sea, yo me acuerdo que estábamos leyendo la escritura. Dice en el libro de Romanos, y esto lo veíamos hace algunas clases atrás, ¿no? Bueno, veíamos una porción, pero cuando sigue leyendo dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte, dice, no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, qué tremenda revelación, ¿verdad? Tuvo Pablo, ¿verdad? De saber que como Cristo resucitó, dice, ya el poder de la muerte ya no puede, ¿verdad? Operar en contra de él. Ya no puede. Por eso Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades en sus manos, ¿sí? Ya le quitó todas las prerrogativas que tenía Satanás, ¿verdad? Por causa de la rebelión del hombre, ¿sí? Y toda esa autoridad que le había quitado, ¿verdad? Y todo ese poder, ¿verdad? Y la muerte y el infierno siendo una herramienta del diablo, ¿verdad? Para traer, ¿verdad? Muerte y destrucción al pueblo de Dios, ahora está en las manos de Jesús, ¿sí? Y entonces su resurrección, ¿sí? Dice, yo vivo, dice, estuve muerto, pero vivo. Y eso, ¿verdad? Tiene que venir a nuestras vidas. Jesucristo, si tú estás vivo, nosotros también, ¿sí? Contigo, ¿verdad? Morimos en esa cruz, ¿verdad? Fuimos sepultados en esa tumba juntamente contigo, pero al momento que tú resucitaste, Jesucristo, nosotros resucitamos contigo. Y entonces, si tú estás vivo, nosotros también estamos vivos, ¿verdad? Y si tú tienes las llaves de la muerte y del Hades, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos está queriendo decir eso? ¿Verdad? Pues que lo que Jesús tiene en sus manos, ¿sí? También nosotros tenemos acceso a ello. ¿Verdad? Y entonces, Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos también saber, ¿verdad? Que la muerte y el Hades ya fueron sujetados, ¿sí? Y en su resurrección nosotros, ¿verdad? Tenemos la vida de poder, la vida de resurrección, ¿sí? Y Juan le dice, escribe estas cosas que has visto y las que vendrán después, ¿sí? Y envíalas a las iglesias. ¿Para qué? Para que las iglesias empiecen, ¿verdad? A revisar su doctrina, para que las iglesias empiecen a revisar, ¿verdad? Y tú ves, cuando lees aquí en Apocalipsis, cada una de las iglesias, en las 7 termina diciendo, y el que venciere, ¿sí? En las diferentes facetas, ¿verdad? Entonces, no nada más es en una, son en las diferentes operaciones del Espíritu Santo con cada iglesia, ¿sí?
en donde los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, tienen que ser vencedores. Pero ¿qué necesitamos? Pues todo el fundamento de Jesucristo, de su obra. ¿Amén? Así es. Entonces, por eso estamos recalcando, ¿no? Y si nos damos cuenta, es algo que en este tiempo, estamos ya viviendo los tiempos finales, Jesús está por venir. Esta iglesia, la iglesia en estos tiempos, que es parte de la iglesia que ha estado en toda la historia, ¿verdad? Nos toca enfrentar las tinieblas más fuertes y dice que Jesús no viene hasta que ponga el Señor, el Padre, a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, por eso Dios está a través de los apóstoles, a través de los profetas en este tiempo, ¿verdad? Nos está hablando de los fundamentos y cimientos que nos van a llevar a prevalecer, ¿sí? ¿Ok? Déjate, te leo nada más en la Biblia que uso yo mucho, viene un subtítulo, ¿no? Para cada una de las 7 iglesias. La primera iglesia dice, la iglesia sin amor, ¿verdad? Y ya sabemos, ¿no? Que perdió su primer amor, ¿sí? La segunda iglesia, la iglesia perseguida. Y entonces ahí te habla todo lo que se necesita, ¿verdad? Para prevalecer y para poder vencer, ¿verdad? Cuando hay persecución. La iglesia que se acomoda, ¿verdad? Una iglesia cómoda, una iglesia que tiene. Luego la iglesia corrupta, ¿eh? Es el otro título. La otra, la iglesia muerta. Dios mío. ¿Sí? Luego la iglesia fiel, gloria a Dios, ¿sí? Y la iglesia tibia, la que va a ser vomitada. Entonces, o sea, vemos, ¿no? Cómo Dios revela lo que hay en las 7 iglesias que representan, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo en este mundo, ¿sí? Todo lo que la iglesia, ¿verdad? Está siendo participante, ¿sí? Tanto de la gloria como del pecado. Y entonces Dios quiere, ¿verdad? Que cuando nosotros estudiemos cada una de las 7 iglesias, nosotros podamos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que todo nos fue dejado en la Escritura, ¿sí? Para beneficio. Y entonces si yo veo lo que trae destrucción a una iglesia, pues yo no lo quiero eso. Y yo tengo que rechazarlo, yo tengo que orar y tengo que ver, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para poder vencer esas potestades que se levantan trayendo todas esas cosas a la iglesia? Bueno, sí. Era una más. Y eso es parte, ¿no? De nuestro crecimiento individual, pero también como cuerpo de Cristo. Bueno, otro de los fundamentos nos habla sobre el Hijo exaltado, ¿sí? Esta es la obra de Cristo. Si la iglesia necesita la revelación completa de lo que ha estado sucediendo por más de 2000 años desde que Jesús se sentó a la diestra del Padre. O sea, no tiene un día, tiene más de 2000 años, ¿no? Que el Hijo fue exaltado, fue coronado en gloria. Entonces Jesús dice aquí no está matando el tiempo esperando regresar a su segunda venida. Él ha enviado al Espíritu Santo por un propósito. Entonces aquí como iglesia necesitamos estar conectados aquí a ese decreto que hemos estado hablando constantemente, ese decreto que el Padre le hizo al Hijo, ¿no? Para que podamos juzgar a todos los enemigos de Jesús y ponerlos por estrado de sus pies. Entonces, lo que Jesús envía al Espíritu Santo, Jesús da a luz a la iglesia, que es su cuerpo, no una denominación, no un edificio, es su cuerpo, tiene su ADN, tiene su naturaleza. Entonces, lo que Dios va a utilizar para poner a los enemigos de Jesús bajo el estrado de sus pies es la misma iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, somos como ese instrumento escogido para que el gobierno de Jesús se establezca en la tierra, el reino de los cielos se establezca. Por eso empezamos con esta obra de los fundamentos o los planos apostólicos, viendo desde los primeros capítulos, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La ayuda idónea, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo legislativo. Es una representante de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es la que va a poner a los enemigos por debajo de sus pies, ¿sí? Si vemos, a lo mejor es muy diferente el concepto que una gran mayoría de creyentes tienen de la iglesia. Puede ser es el concepto humano, el concepto religioso, así como Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y uno dice, pues tú eres un profeta, es un gran maestro. Son las opiniones de la gente. Pero si nosotros queremos
tener un buen cimiento y poder vencer, necesitamos la opinión de Dios, la orden de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahorita este tiempo? ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y no movernos nada más por las opiniones. Y ahorita más en ese tiempo, que por medio de las redes sociales, bueno, Dios mío, son diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Necesitamos sostenernos en la palabra, en lo que Dios está haciendo. Aquí en Hechos 2, 34 al 36, vuelve a resaltar ahora en el Nuevo Testamento las mismas palabras que están en el Salmo, ¿sí? De David. Dice, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el primer mensaje después de Pentecostés. Ya unos discípulos, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Fueron enviados y que llenos del Espíritu Santo pueden ahora ligar las escrituras, las palabras de David, entender que esas palabras se refieren a Jesucristo, a quien ellos crucificaron, y entender que ahora Él está, desde ese momento, fíjate, ya estamos hablando después de la resurrección, en Pentecostés, estamos viendo 50 días, ya está este mensaje con una convicción de que Jesucristo, el hombre que siguieron, ya está a la diestra del Padre y que ellos como iglesia, ¿sí? Van a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Ellos lo entendieron desde un principio y han pasado siglos, ¿verdad? Pero tiene que llegar el momento que esto se convierta en una realidad completa. Ahorita sí, en muchas áreas la iglesia ha vencido al enemigo y la iglesia ha vencido el pecado y la iglesia ha vencido esto y la iglesia ha ido venciendo, ir ganando terreno, pero ciertamente nos falta mucho terreno que conquistar. Así es. Bueno, estos son, es una parte fundamental, ¿verdad? Del cimiento que tiene que haber en el corazón del creyente, ¿sí? Cuando hablamos del Hijo exaltado, ¿verdad? Esto es la obra del Padre sobre el Hijo, ¿verdad? Pero también en el corazón del Padre está, ¿verdad? El que no solamente sea un hijo, sino que Jesucristo al venir a la tierra, ¿verdad? Era para poder levantar una gran cosecha, ¿verdad? De primogénitos, para llevárselos como fruto al Padre, ¿verdad? El fruto de su aflicción, ¿sí? Y entonces quiere decir que la iglesia, ¿verdad? Tiene que convertirse, ¿verdad? En el Hijo exaltado. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo, Él es la cabeza, y nosotros la iglesia somos el Hijo exaltado, ¿verdad? El cuerpo del Hijo exaltado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que cumplir el propósito. Entonces, hay algo muy, muy interesante que la palabra, ¿verdad? Nos enseña, ¿sí? Y yo se los comentaba el domingo, ¿no? Necesitamos aprender a oír la voz del Señor, de Jesús, ¿verdad? Y ser hacedores de la palabra, ¿sí? Fíjate, el Padre le está diciendo al Hijo, ¿verdad? Siéntate a mi diestra, ¿sí? O sea, el Padre Jehová le dijo a mi Señor, dice David, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, está hablando ya en pasado, ¿no? Ya se lo dijo, o sea, eso ya sucedió, ¿sí? Ya sucedió. Y le dijo, siéntate a mi derecha, ¿sí? Siéntate a mi derecha hasta que ponga, ¿sí? A tus enemigos, ¿sí? Y entonces, el Padre, ¿verdad? Es el que está operando, si te das cuenta. Es el Padre, porque le dice a Jesús, siéntate aquí y yo, dice el Padre, voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice el Padre, voy a usar a la iglesia, voy a usar el cuerpo, ¿sí? Y entonces la iglesia, ¿verdad? Se convierte en el instrumento escogido por el Padre, ¿sí? Para establecer dominio, gobierno y señorío en la tierra, ¿sí? Y entonces la iglesia, ¿verdad? Tiene que empezar a verse como una iglesia gobernante, ¿sí? Y bueno, nos damos cuenta, ¿no? Ahorita decía Rosalba, es que la gente, ¿verdad? Si tú preguntas, la gente va a tener
múltiples conceptos de la iglesia, ¿sí? Pero la mayoría aún de la misma iglesia, ¿verdad? Se ve diferente a como el Padre le está viendo, ¿sí? Y entonces, Rosalba, ¿verdad? Pone ahorita algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que es la iglesia, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto anteriormente también, ¿sí? De hecho, Rosalba comentaba, ¿no? Y lo habíamos visto también, cómo la iglesia, ¿verdad? Tiene que ser esa arca de salvación, ¿sí? Esa arca como en los tiempos de la inundación, ¿verdad? Va a venir la inundación, ¿sí? Y solamente los que estén dentro del arca se van a salvar, ¿sí? Y entonces el propósito, ¿verdad? De la iglesia, ¿sí? Es que se suban, ¿sí? Que se suban todos. Ese es el propósito, pero ¿cuántos se van a subir? ¿Verdad? Pues no todos. Entonces, ahora, ¿verdad? Cuando el padre le está diciendo al hijo, siéntate a mi diestra porque voy a hacer una operación, ¿verdad? De gobierno en la tierra, ¿sí? Entonces, la iglesia se tiene que empezar a ver, ¿verdad? Ya no como un centro social, ¿sí? Se tiene que empezar a ver ahora, ¿verdad? Como una iglesia que está operando en la dimensión de gobierno espiritual, ¿sí? En donde está, ¿verdad? Están los tres poderes de la unión, como diríamos aquí en la tierra, ¿verdad? Los tres poderes están representados en la iglesia, ¿sí? Van a estar, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Que legisla, va a estar el poder que decreta y va a estar el poder que ejecuta, ¿verdad? Los que llevan a ejecutar. Y todo eso lo tiene que hacer la iglesia. Y la iglesia tiene que estar, ¿verdad? En un mover en donde aún los mismos ángeles están interviniendo y son parte de lo que le está haciendo la iglesia para que la iglesia, ¿verdad? Pueda cumplir, ¿sí? Con la palabra de decreto del Padre para Jesucristo. ¿Amén? Sí. Entonces, qué tremenda declaración, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la iglesia de Jesucristo, ¿sí? La iglesia de Jesucristo tiene que saberlo, ¿sí? ¿Qué tiene que saber? Que Jesucristo, ¿verdad? Del Padre le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces la iglesia muchas veces está viviendo sin el señorío de Cristo. ¿Sí? Y la iglesia está viviendo sin el conocimiento de quién es Cristo, o qué representa Cristo, o qué es Cristo. O sea, ¿qué quiere decir cuando el Padre, ¿verdad? Establece este decreto, ¿verdad? Él es Señor y Cristo. Y lo está haciendo a través de la iglesia. La iglesia está dando a conocer que Jesucristo fue hecho Señor y Cristo. Sí, pero es que si nada más se enseña, Dios te quiere bendecir y todo lo que tú puedes hacer y los métodos para, que te sientas bien, para alcanzar tus propósitos, tus sueños, y es que cumplir tus sueños, pues claro que eso es muy suave, pero entonces nos quita la esencia, lo que necesitamos verdaderamente. Y ayer estudiábamos, ¿no? Dice, necesitamos una transformación que convierta a nuestra nación en una asamblea de hombres y mujeres definidos por un propósito. Y esto me llama la atención porque si la iglesia si como iglesia no comprendemos el propósito de Dios y no nos convertimos en esa asamblea, que es que nos podemos sentar a la mesa de Dios y ver qué estás haciendo, qué está haciendo el Padre para poner a los enemigos de Cristo por estrado a sus pies, ¿verdad? Pues eso podemos estar muchos haciendo mil cosas y muchas actividades, pero el enemigo sigue avanzando, la maldad, el mal sigue avanzando. Entonces no estamos más que, ¿verdad? Haciendo obras sociales o obras, pero no estamos cumpliendo el propósito que dice aquí el apóstol, ¿no? Ciertísimamente que Dios va a poner a los enemigos por estado a los pies de Cristo. Entonces se necesitan hombres y mujeres que tengan esa mentalidad, ¿verdad? Una transformación. Por eso Dios está reformando la iglesia. Estamos en un proceso de reforma de la iglesia para que vuelva a su propósito original. A través de los años, Jesús está
está reinando desde hace más de 2000 años, pero la iglesia se va desfasando y va perdiendo autoridad, va perdiendo entendimiento de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha ido humanizando, haciendo la iglesia, ¿verdad? Para el hombre, más no para Cristo. Y ese es lo que ha hecho que la iglesia pierda voz, pierda autoridad, pierda su luz, pierda ese llamado a ser sal de la tierra. ¿Por qué? Porque se empezó a trabajar al alma, a edificar el alma, a sanar el alma, a hacer las obras, ¿verdad? Para mantener a la gente así como flotando, pero no se le enseñó a nadar, no se le enseñó a apropiarse de la obra de Cristo. Entonces, vemos ahorita la urgencia, ¿no? De poder tener un buen cimiento, porque ahorita está la casa, las tormentas están viniendo. Cuando no es una cosa, es otra, y es otra. Dentro de las familias, las tormentas de enfermedades, las tormentas económicas que se están moviendo en todas las naciones. Pero la iglesia que está sobre la roca, cimentada en la obra de Cristo, la roca es Cristo, va a prevalecer y va a ser la que va a cumplir el sueño del Padre de poner los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Pero la iglesia que está en las arenas movedizas del mundo, en la que la sociedad hace las modas, ¿sabes qué? Pues están viendo las embestidas y está cayendo. Vemos cuántos pastores, ¿verdad? Están ahorita sufriendo embestidas y claro que el enemigo va a estar tratando de golpear, pero necesitamos por eso cada vez más estar fortalecidos en nuestro espíritu y tomados, cimentados en la obra de Cristo. Jehová, pues de lo que vimos, ¿no? La iglesia gloriosa estaba en Jesús. Jesús dio a luz una iglesia gloriosa desde que estaba en la cruz, ¿no? Pero no una iglesia, a ver si podía. Jesús veía una iglesia eterna. Jesús dio su vida para dar a luz una iglesia que lo representara, que tuviera el reino de Dios aquí en la tierra. No una iglesia para un momento, sino una iglesia eterna. Dice, en el monte de la transfiguración, Jesús reveló su gloria a sus discípulos a fin de revelarle lo que sucedería a través de su cuerpo, que es la iglesia gloriosa, ¿sí? Vimos cómo él se transfiguró, como la luz, como la gloria que estaba en él, en ese cuerpo físico de carne, como un momento, ¿verdad? La gloria interna empezó a resplandecer. Dios dice, resplandece, ha venido tu luz. Las tinieblas están rodeando las naciones, más sobre ti, ¿verdad? Viene la luz de Cristo. Entonces es importante que veamos, ¿no? Que la iglesia estamos para resplandecer con la gloria de Dios. Jesús está en nosotros, su Espíritu está en nosotros, su reino está en nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros, ¿verdad? También resplandezcamos en este tiempo de grandes tinieblas. Así es. Bueno, seguimos, ¿verdad? En este punto, porque es importante, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad? Puede entender, ¿verdad? Lo que es estar en Cristo, ¿sí? Cuando el Padre le dice al Hijo, ¿verdad? Siéntate a mi diestra, ¿sí? Entonces, pues nosotros nos tenemos que identificar con Cristo, ¿sí? Tenemos que empezar a decir, Señor, ese mandato también es para mí, ¿verdad? Tú quieres que yo esté sentado juntamente con Cristo a tu diestra, ¿sí? Y por eso dice la Escritura que Jesucristo, ¿verdad? Les dice a los discípulos, toda potestad no es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y esta autoridad Jesucristo se le entrega a sus apóstoles, se le entrega, ¿verdad? A su iglesia, para que la iglesia pueda moverse en el cielo y en la tierra con esa autoridad. Que la iglesia, ¿verdad? Acá en la tierra, ¿verdad? Caminamos, hacemos las obras, vamos, venimos, establecemos, hacemos que el reino de los cielos avance, ¿verdad? Pero en el Espíritu nosotros debemos estar sentados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, ¿sí? Entonces somos la iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque Cristo fue glorificado. Cristo es el Hijo glorificado, ¿verdad? Y entonces la gloria de Cristo, ¿verdad? Es la gloria que tiene que resplandecer en nuestras vidas, ¿sí? Y la gloria de Cristo es la gloria del Padre, ¿verdad? Reflejada en el rostro de Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Él se transfiguró y que su rostro, dice, resplandecía como el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba toda la gloria del Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo radiando, ¿verdad?
radiando. Entonces, esa gloria, ¿verdad? Tiene que venir al cuerpo de Cristo, tiene que venir a la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene que resplandecer. El rostro de la iglesia, ¿sí? En la cruz, ¿verdad? Fue desfigurado. Fue desfigurado. Y la iglesia, ¿verdad? Se tiene que levantar gloriosa. Quiere decir que lo que hizo, ¿verdad? El pecado fue desfigurar, ¿verdad? El rostro de la iglesia. Pero la iglesia ahora, ¿verdad? En el poder de la resurrección, en el poder de la sangre de Cristo, ahora la iglesia resplandece con la gloria del Padre en la tierra. ¿Sí? Y entonces, así como Jesucristo se transfiguró, la iglesia se necesita transfigurar. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Sí? O sea, la iglesia se necesita vivir la transfiguración. ¿Sí? Necesita vivirla. ¿Sí? ¿Qué nos dice Pablo en la escritura? Dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Y ya no, dice, ya no se conformen al mundo, sino sean, dice, transformados por la renovación de la mente. Esta palabra transformados es la misma palabra que se usa en Mateo 17, donde dice se transfiguró. ¿Sí? ¿Sí? Se transformó, es la misma palabra. Y entonces nosotros, de manera personal, cuando nos convertimos en la ofrenda viva, ¿sí? Que va a ser presentada para Dios, una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, ¿sí? Es porque nuestras vidas, ¿verdad? Ahora están entrando en el proceso de romper con el mundo, de desconformarse al mundo y de ser transfigurados, ¿verdad? Por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo nos vamos a transfigurar? Cuando nuestra mente empiece a ser la mente de Cristo, cuando nuestros pensamientos empiecen a tener los pensamientos de Dios y empecemos a pensar, ¿verdad? Con la perspectiva del cielo, y entonces la iglesia, ¿verdad? Va a ser una iglesia gloriosa que piensa, se mueve y actúa, ¿verdad? Conforme el cielo se mueve y actúa. Y entonces la iglesia, ¿verdad? Camina, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Pero ya transfigurada, ¿sí? Resplandeciendo. Todo su ser, ¿verdad? Dice, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiere decir que lo que ahora se ve no es lo de afuera, lo que ahora se ve es lo de adentro. Y entonces la gloria de Dios que estaba en el interior de Jesucristo, ¿sí? Salió a través del cuerpo glorificado de Jesucristo, ¿sí? Él estaba anunciando lo que iba a suceder en esa cruz. En esa cruz su cuerpo iba a ser machacado, su cuerpo iba a ser molido. Su cuerpo iba a ser, ¿verdad? Golpeado y dañado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos los pecados de la humanidad, todos los pecados del hombre, ¿verdad? Fueran sepultados. ¿Sí? Para que se pudiera levantar el hombre nuevo. Para que el poder de la resurrección levantara un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo humano, ¿sí? Lleno de gloria. Lleno de gloria. Jesucristo, cuando se presenta con sus discípulos, les dice, hey, vean, soy yo. Aquí están mis manos. Vean por dónde entraron los clavos. Vean mi costado, por dónde fue atravesado. Pero ¿sabes qué? ¿Sí? Las marcas estaban ahí en el cuerpo de Jesús. Y ahora Jesucristo sentado en el trono tiene las marcas de la cruz. Pero él, ¿verdad? Él por esas marcas en su cuerpo, que son la señal de su sufrimiento, el Padre, ¿verdad? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor y el Cristo. Amén. Entonces, una iglesia gloriosa, una iglesia que fue dada a luz en la cruz del Calvario, ¿sí? Es la iglesia que tiene que establecer el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Y Jesucristo le dice a sus discípulos, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, dice, los dañará. Jesucristo vino, dice, a deshacer las obras del diablo. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo entonces? Nos estaba enseñando cómo tomar dominio sobre los poderes de este mundo,
¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene la autoridad para someter a todos sus enemigos por estrado y ponerlos por estrado de sus pies. Es la iglesia. Y entonces Jesús estaba entrenando a los discípulos para que los discípulos aprendieran a caminar en el poder de la resurrección, para que los discípulos aprendieran, ¿verdad?, a tomar la autoridad que mueve el cielo y mueve la tierra, ¿verdad? Y mueve todo lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Y los sojuzga, tiene dominio sobre ellos. ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, está moviéndose a través de las manos de Cristo, y Jesucristo tiene en sus manos las llaves de autoridad, ¿sí?, de la muerte y del Hades. Y en su boca la espada. Bueno, aquí es bien importante que dejemos de estarnos identificando con el primer Adán, porque gran parte de la iglesia parece que se identifica más con el viejo hombre, con el primer Adán, sí, que vino y trajo la muerte, y que pues somos víctimas, y que pues el pecado, y trata de cambiar al Adán, ¿no? No, Jesús es nuestro segundo Adán. Y nosotros somos ese cuerpo de ese segundo Adán. Todavía sigues oyendo a muchos decir, Señor, sácame de este lodo cenagoso. Pues sí. Usan expresiones de ese tipo, ¿verdad? Sí. Cuando eso Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo, no necesitamos. Por eso, No necesitamos. aquí vamos al punto. Si la obra de Cristo no es revelada, entonces, ¿verdad? Inconscientemente vivimos identificándonos con el primer Adán, ¿sí? Con que el enemigo todavía nos trae aquí a tatuallazos, con que híjole, es más grande que nosotros, y que pues estamos en este mundo y pues ya no estamos en el paraíso, y total, o sea, seguimos viéndonos como víctimas de lo que la vieja naturaleza cosechó. Pero cuando nos es revelada la obra de Cristo, dice, y fuiste sanado, y fuiste liberado, y fuiste salvado. Nos hemos dado cuenta que Pablo hablaba en tiempo pasado, que estaba también Pablo trabajando estos asuntos con la iglesia, porque necesitan establecerse. Mientras la iglesia no se identifica en Cristo con el segundo Adán, no se identifica en ser el cuerpo de Cristo, no tiene una visión corporativa, va a caminar individualmente, tratando en su esfuerzo de cambiarse, mientras la iglesia no comprende la gracia de Dios y la está usando así como que pues es porque pues ya ves, la gracia de Dios me perdona todo y vivo como quiero, pero la gracia de Dios, no es eso la gracia de Dios. Sí, por gracia nos salvó, pero la gracia de Dios es el poder que nos da para vencer el pecado, para hacer aquello que no podemos hacer nuestras fuerzas, pero necesitamos tomar nuestra posición en Cristo, identificarnos con el segundo Adán, porque somos cuerpo de eso. Dios no va a tratar con el primer Adán, ya lo venció, ni con el antiguo pacto. Ya fue la cruz. Ya fue la cruz, ya eso ya para Dios, eso ya no es lo que está Dios tratando. Una vez que nacemos de nuevo, Dios entonces nos mete en Cristo. Nosotros tampoco nos podemos meter. Él nos posiciona en Cristo y empieza a crecer la palabra de verdad, empieza a crecer el fundamento, empieza a haber una transformación interna, y entre más cambios, más conocemos su palabra, nuestra manera de pensar es transformada. Estamos pasando por ese proceso como la mariposa de ser gusanito, 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 ¿verdad? Nos mete en Cristo, en ese capullo, para que podamos nosotros salir con esa nueva naturaleza, ¿sí? Pero aquí no es algo que nada más es porque tomé una clase. Eso viene a través de una comunión con el Espíritu de Dios que nos revela la obra de Cristo, en lo cual tenemos comunión, el cual trabaja y nos va abriendo el entendimiento. Él va abriendo el entendimiento, pero cada uno va a ir creciendo de acuerdo a la medida que su entendimiento se va abriendo, se va abriendo la perspectiva. Ya empezamos a ver las cosas de otra manera, las vemos desde arriba, no desde la tierra. Porque si Cristo está sentado a la diestra del Padre, y dice Pablo que también con él fuimos levantados y Dios nos puso juntamente con Cristo en esos lugares, también hay otra perspectiva. Como iglesia tenemos la posibilidad de movernos en dos dimensiones, en la dimensión del Espíritu
espíritu, poniendo la mirada en las cosas eternas, pero también en la tierra, para bajar los proyectos, para bajar lo que está en la voluntad de Dios y ejecutarlo como hacía Jesús. No hago las cosas por mí mismo, lo que yo veo hacer al Padre. Él se comunicaba con el Padre todos los días, dependía del Padre. Y Jesús, hombre, ¿sí? Se apartaba para orar, para buscar la dirección del Padre, ¿verdad? Y entonces lo que el Padre le mostraba es lo que Jesús hacía en la tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, como su cuerpo, identificados con el segundo Adán, hagamos, ¿sí? Tener esa comunión con el Padre, poder entrar confiadamente a su trono, sin esa conciencia de pecado, sin esa conciencia de que te fallé, sin esa conciencia que no voy a poder, sin esa conciencia del primer Adán, sino sabiendo que tenemos acceso al trono de su gracia, porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y entonces, teniendo esa comunión, Dios va a ir transformando, empieza ese proceso de transformación, que vamos siendo transformados de gloria en gloria en gloria, viendo su rostro. No somos transformados de gloria en gloria viéndonos a nosotros, comparándonos con los demás, viendo qué hacen los demás, tratando de ser mejores. No, no, no. Ese es el problema de la iglesia. ¿Sí? Y entonces por eso se vuelve juicioso y señala los pecados de los demás porque lo hace sentir más espiritual. Pero compararnos con nosotros mismos y medirnos con nosotros mismos y valorarnos con nosotros mismos, eso no nos va a cambiar. Pero si vamos a Cristo y lo vemos tal cual Él es, después vamos a eso, crea en nosotros un anhelo de ser transformados. Señor, cámbiame, Señor, quiero parecer más a ti, ¿sí? Y vamos siendo transformados conforme a su gracia, conforme a su gloria. Fíjate, mira con quién andes y nos vamos a parecer más a Él, vamos a imitarlo más a Él. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo se enfocó en conocer a Cristo, ¿sí? Y imitar a Cristo, el ser hallado en Cristo, y por eso termina diciendo que nos vamos a dar cuenta que tal cual es, somos nosotros aquí en la tierra. Eso es, yo creo que cuando Dios dice, Dios quiere ver a su Hijo en cada uno de nosotros. Sí tenemos diferente cuerpo, sí tenemos diferente aspecto, pero todo lo de dentro tiene que estar lleno de Cristo, tiene que ser luz de Cristo, tiene que ser la vida de Cristo. Eso es lo que el Padre ve el corazón y quiere ver el corazón de su Hijo, que representa su corazón en nosotros, que somos su iglesia, que somos su cuerpo. Entonces podremos poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así es. Bueno, la iglesia está siendo modelada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Este es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? El permitirle que el Espíritu Santo, ¿verdad?, empiece a trabajar con cada uno, ¿sí? Y cada uno, ¿verdad?, necesita hacer un compromiso, ¿verdad?, personal, ¿sí?, con el Espíritu Santo, ¿sí? De decirle, ¿verdad?, llévame a ser como Cristo. Lo que ahorita comentaba Rosalba, ¿verdad? Esa es una realidad. Solamente los que piden, ¿verdad? Y los que piden intensamente, ¿verdad? Y los que lo desean y los que lo buscan y los que lo persiguen, ¿verdad? Ese anhelo y ese deseo, ¿verdad? El Espíritu Santo lo va a ver, ¿verdad? Y él va a poder tener cada vez mayor libertad de poder hacerlo. Y permitimos. Entonces, cada persona, ¿verdad?, se tiene que rendir a Dios, ¿verdad? Y se tiene que consagrar a Dios para decirle, Espíritu Santo, estoy listo para que tú trabajes en mí, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a empezar a modelar tu vida, ¿verdad? Los dones del Espíritu, ¿verdad? Dice la Escritura que el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, ¿sí? Entonces, cuando tu vida, ¿verdad?, empieza a conocer a Cristo, es cuando tú empiezas a caminar hacia la madurez, ¿sí? Hacia la madurez. ¿Por qué? Porque la madurez no se trata de lo que haces, ¿sí? Los dones son para que tú hagas, ¿sí? Pero lo que se trata, ¿verdad?, es de que Jesucristo, ¿verdad?, se ha formado en tu interior, ¿verdad?, para que tú cada vez seas más como Cristo y entonces, ¿verdad?, tú vas a ir creciendo en madurez, ¿sí? Para que la iglesia se pueda convertir en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Para que pueda haber, ¿verdad?, un cuerpo corporativo, ¿sí? Aunque redunde, ¿verdad?, que es Cristo, ¿verdad? Para que Cristo pueda revelarse, ¿verdad?, a la iglesia como el cuerpo de Cristo.
Cuando Dios creó, ¿verdad?, al hombre, ¿sí?, los creó hombre y mujer. Primero puso al hombre a dormir y luego tomó de él, ¿verdad?, una porción, y de ahí, ¿verdad?, hizo a la mujer. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad?, trabajó de diferente manera. Con Adán lo creó del polvo, ¿sí?, y le dio vida, ¿sí? Y la mujer fue tomada de lo que ya tenía vida, ¿sí?, y de ahí fue tomada, ¿sí? Y entonces trajo a la mujer a Adán, ¿verdad?, y los unió, ¿verdad?, para que fueran el primer matrimonio, ¿verdad?, fueran una sola carne, ¿sí? Y entonces vemos que tanto el hombre como la mujer, ¿verdad?, eran uno en Adán. Y ahora cuando Dios forma a la mujer, ahora son dos, pero Dios quiere que sigan siendo uno, ¿sí? Y por lo cual, ¿verdad?, los une, ¿sí?, para que nuevamente vuelvan a ser uno solo, ¿sí? Efesios 4, del 11 al 13 dice, y él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, ¿sí? El primer propósito, ¿verdad?, de los dones de Jesucristo, ¿verdad?, es, ¿sí?, tomar a los santos y llevarlos hacia la madurez, ¿verdad?, llevarlos a que sean perfeccionados. Quiere decir, ¿verdad?, a que puedan ellos desarrollarse, puedan tomar todos los recursos que necesitan, ¿verdad?, y empezar, ¿verdad?, a ser cada vez mejores y mejores y mejores, ¿sí?, ser perfeccionados para que puedan cumplir con el ministerio, para desempeñar la obra del ministerio, dice la Escritura, ¿sí? ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda ser edificado, ¿sí? Los 5 ministerios edifican el cuerpo de Cristo, quiere decir, lo llevan al perfeccionamiento, al cuerpo completo, a cada uno de los miembros, ¿sí? Hasta que todos, dice la Escritura, lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Entonces, ¿para qué el perfeccionamiento? ¿Sí? Para que juntos podamos, ¿verdad?, creer lo mismo, Mismo ¿sí? sentir. O sea, que juntos, ¿verdad?, tengamos la misma manera de creer, ¿sí? O sea, nuestro objeto de fe es Cristo. Entonces, todos tenemos que creer en el mismo Cristo, pero todos necesitamos conocer al mismo Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a la unidad de la fe, ¿verdad?, y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿sí? Nuestra fe va a depender, ¿verdad?, de la manera en que nosotros veamos a Cristo, ¿verdad? Y vamos creyendo en Él y todo. Entonces, el propósito de los 5 ministerios es que nos enseñen a ver, ¿verdad?, con la misma perspectiva, ¿no? Y para que podamos llegar al mismo conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí?, a un estado perfecto, dice, a la madurez de la plenitud de Cristo. Podemos ver entonces, ¿verdad?, qué tan importantes son los 5 ministerios, los 5 dones del apóstol, el profeta, los evangelistas, los pastores y maestros. Cada uno funciona en diferentes, tiene habilidades diferentes y gracias que Dios le dio, pero el propósito es que Cristo se ha formado. El propósito es edificar la iglesia y que haya un perfeccionamiento, haya un crecimiento, haya una madurez en todos los santos. ¿Qué ha pasado? Pues mientras la iglesia nada más estuvo operando por varios años, ¿sí?, con los puros pastores, maestros y algunos evangelistas, ¿verdad?, pues la visión era hacia el pastor ve ovejas y ovejas, entonces cuida las ovejas, alimenta las ovejas, y esa es su función, pero faltaban estos 2 ministerios que son básicos, ¿sí?, que era el apóstol y que era el profeta. Porque si no hay visión y si no hay diseños y no hay una capacidad, como decía Pablo, como perito arquitecto, entonces fíjate cómo Dios empezó a llamar a los apóstoles y les empezó a enseñar, hicieron milagros y Ahora, alimentaron la a los iglesia pobres. empezó con Con apóstoles apóstoles, con ellos, y ¿sí? profetas. Pero cuando viene Pablo, él empieza a dar un entendimiento de la función apostólica, porque él empieza, cuando Dios lo envía a extender junto con Bernabé,
entonces ya él va en otra dimensión, y por eso dice, yo como perito arquitecto estoy poniendo el fundamento, y él es el que dice que está la iglesia edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, imagínate por años que la iglesia está, quitas el fundamento que los apóstoles y profetas pusieron, que es Cristo, ¿sí? Y nomás pones doctrinas fundamentales, ¿sí? Claro, eso es lo máximo del fundamento, las doctrinas, ¿sí? Que el bautismo, que las lenguas y todo eso, y eso lo haces el fundamento, pero sin entender que el fundamento es Cristo, lo que sostiene todo el edificio, y que las otras son parte, ¿no? Pero el fundamento es Cristo. Entonces la iglesia está ahorita, ¿verdad? En una condición que le hace falta, ¿verdad? Por eso ser reformada para que vuelva a su propósito original, a la restauración. Y mira, Dios le da a la iglesia poder, autoridad, como se lo dio a Adán. O sea, está Dios restaurando hacia el propósito que tuvo en un principio, de que Adán señoreara la tierra, juzgara, pero ahora le da a la iglesia mayor autoridad. Ahora, cuando empiezan los discípulos, ellos pensaban que nada más era para los judíos, pero este hombre espiritual que Dios está levantando es gentiles y judíos. De los dos hace un solo pueblo. O sea, Dios está quitando las barreras que dividían al judío con el gentil o con todos los que no somos judíos. Pero este hombre que Dios está levantando es Cristo, sí, a través de su iglesia. Y la iglesia necesitamos crecer en estatura, ¿sí? A la estatura, a la dimensión de Cristo, Cristo maduro, no Cristo bebé, no Cristo el adolescente, ¿sí? Sino Cristo, aquel que del Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y que puede representar al Padre aquí en la tierra para traer su reino, para dar el mensaje del reino, no para traer una religión, no para representar una denominación, no para representar un proyecto humano que tiene, ¿verdad?, un brochazo de cristianismo, sino el mismo Cristo, ¿sí? Pero para eso se necesitan apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y que todos edifiquemos, ¿sí? Edifiquemos de acuerdo a lo que el Padre está edificando. Pongamos el fundamento, que si el maestro enseñe conforme a lo que Cristo enseñó, no psicología cristiana, no métodos de mercadotecnia, no métodos de cómo hacerle por aquí, por allá, cómo crear mejores proyectos. No, es Cristo. Y si nosotros comprendemos esto, si soy evangelista, predico de Cristo, ¿sí? Y lo de Cristo que yo recibo lo imparto a la gente, y Cristo el sanador, Cristo el que da las buenas nuevas, y no solamente, ¿verdad?, nada más para salvación, sino para meterlos al camino. Y el maestro y el pastor en las ovejas, va transicionando las ovejas para que se conviertan en hijos y no tener toda la vida ovejas. Entonces necesitamos, por eso es una reforma, y comprender por qué el enemigo ha atacado tanto los dones del apóstol y del profeta, y por qué también los ha también tanto cambiado, o la gente percibe un profeta como alguien que me va a leer la mano, ¿no?, para que me diga mi futuro, sin entender que la función del profeta es volver al pueblo hacia Dios, tener una visión. Es un profeta para hablar las cosas de Dios, no para estar hablando de más a la gente y diciéndole, mándame dinero y yo te voy a dar una palabra profética, sino está para ser una voz que clama en el desierto, una voz de Dios aquí en la tierra para estos tiempos. Y por eso vemos tanto ataque, tanta resistencia, aún dentro de la misma iglesia, a los dones espirituales, ¿sí? Porque el enemigo no quiere que la plenitud de Cristo, la estatura de Cristo, se manifieste a través de su cuerpo glorioso aquí en la tierra. Así es. Bueno, qué importante es entonces, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad? Empecemos a orar por la madurez, ¿verdad? La madurez de la iglesia, ¿sí? En Cristo está la plenitud de la deidad, dice la Escritura.
¿sí? Está toda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿verdad? Una iglesia madura, ¿sí? Va a vivir la plenitud de Cristo. Quiere decir que como iglesia, ¿verdad? En esa madurez en Cristo, nosotros, ¿verdad? Como iglesia, vamos a ser la habitación corporal que necesita la deidad, ¿verdad? Que necesita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para operar en la tierra, ¿sí? Entonces el reino, acuérdate que el reino se establece en el poder de Dios. Jesucristo, yo recuerdo sus palabras, él dijo, ¿verdad? Que no saben que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿sí? Si no pueden creer esto, dice, crean por las obras, ¿sí? Yo no hago nada por mí mismo, el que hace las obras es el Padre que habita en mí, él hace las obras, ¿sí? Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Estableció, ¿verdad? El ministerio, estableció todo lo que vino a hacer en la tierra, ¿sí? En la sabiduría del Padre, ¿verdad? Pero el Padre era expresándose a través del Hijo. Y ahora, ¿verdad? La iglesia tiene que ser la expresión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la tierra, ¿sí? Pero eso ya nos habla de madurez, ¿verdad? Eso ya nos habla de un estado perfecto, ¿sí? De una perfección. Y esto lo podemos ver o entender como una iglesia que ha aprendido a caminar en obediencia, una iglesia que ha guardado su corazón, ¿verdad? Para tener un corazón recto delante de Dios, un corazón, ¿verdad? Que es confiable, ¿verdad? Y que camina en integridad delante de Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo, ¿verdad? La iglesia necesita, ¿sí? No, la operación del Espíritu Santo con los dones espirituales y necesita la operación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los dones de Jesucristo, ¿verdad? Operando en la iglesia, ¿sí? Y a eso le tenemos que agregar los dones del Padre también, para que la iglesia se pueda, ¿verdad? Fortalecer y la iglesia pueda alcanzar el propósito, ¿verdad? Y llevar a cabo el sueño de Dios en la tierra. El segundo Adán, ¿verdad? Es lo que vino a abrir camino, ¿verdad? Y vino a recuperar todo lo que se había perdido. Así que en Jesucristo, ¿verdad? Podemos tener la recuperación de todas las cosas, ¿sí? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ¿verdad? Que la iglesia solo se trata de asistir un día a la semana, ¿verdad? Y de sentirnos bien y de recibir un bonito mensaje. Pero, ¿sabes qué? El propósito de Dios para la iglesia va más allá de solamente hacer que las personas se sientan bien, ¿verdad? Tenemos que tener un entendimiento, ¿sí? De los alcances del mandato del Padre, el mandato que le dio, ¿verdad? Al Hijo. Le dice, siéntate a mi diestra, ¿sí? Entonces, el Hijo, ¿verdad? Obedece al Padre y el Hijo se sienta, ¿verdad? En lugares celestiales. Y tú y yo, ¿verdad? Vamos a estar en esos lugares, ¿verdad? Gozándonos, pero también vamos a estar, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo en la tierra, llevando a cabo, ¿verdad? El trabajo espiritual, ¿sí? Hasta que llegue el momento en que digamos, ¿verdad? Así como Jesucristo le dijo, Padre, he acabado tu obra, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar, ¿sí? A ese punto. Pues te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas abrir, Señor, nuestros ojos, Señor, que abras, como decía Pablo, Señor, que venga, Señor, a abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que los ojos de nuestro corazón, Señor, se puedan abrir, Señor, a tu palabra de verdad, para poder conocer, Señor, y poder entender, Señor, todo lo que tú has provisto a través de la cruz del Calvario para cada uno, Señor, de nosotros, Señor, para que podamos ser, Señor, ese cuerpo de Cristo en la tierra, Señor, edificados, Señor, edificados y perfeccionados, Señor, para poder desempeñar, Señor, en la obra del ministerio, Señor, a la que tú nos estás llamando, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, Señor, porque Él es el modelo, Señor, de madurez a la que tú quieres llevarnos, Señor. Él es el Hijo maduro, Señor. Él es el Hijo glorificado, Señor. Gracias te damos porque tú estás, Señor, formando, Señor, un nuevo hombre, Señor, en la tierra, Señor. Estás uniendo, Señor, a dos pueblos, Señor, para ser uno solo, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Cristo, te adoro, porque tú
eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa Es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Oh Dios, es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto. Oh, sí, Señor, te exaltamos, Rey. Cristo, Damos a ti toda la gloria. La adoración es para ti, porque Jesucristo. Tú eres, mi Señor. Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Dios, es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser Siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Dios, es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. Pues que sigan Dios llenando sus corazones y que su paz y su presencia en este tiempo los inunden y aprovechemos este tiempo para cimentarnos más en Él, para amarle más a Él. Y yo sé que Dios está obrando y lo que nos está hablando es muy importante, es que Dios siga abriendo nuestro entendimiento y nos haga de un mismo sentir. Dios necesita ese cuerpo aquí en la tierra que cumpla sus propósitos. Bye bye, que Dios Nos bendiga. vemos. Bye bye.